Regresamos con argumentos y a propósito de los 57 años del Acuerdo de Ginebra y antes de seguir con nuestra entrevista con el internacionalista Rajid Morillo, contextualizamos para ustedes. Vamos a revisar el artículo 5º del Acuerdo de Ginebra, donde claramente indica lo siguiente: el desarrollo del Esequibo debe ser convenido con Venezuela a través de un canal de comunicación inexistente hoy en día y que ello no le genera soberanía a Guyana. Bueno, fíjense que ayer Guyana, durante esta semana han emitido diferentes comunicados y los voy a revisar ahora. Vamos a revisar primero la respuesta de Venezuela ante el comunicado emitido por Guyana desde el tuit de Iván Gil, el canciller de Venezuela, donde emitía un comunicado informando lo siguiente. Dicen que el gobierno de Venezuela rechaza de manera categórica el comunicado emitido por el ministro de Asuntos Exteriores de Guyana en el marco de la conmemoración del 57 aniversario de la firma del Acuerdo de Ginebra. Dice en este texto que Venezuela pues lo ha rechazado de forma categórica. Dice que en el Acuerdo de Ginebra se emiten los pronunciamientos que discrepan de lo que debería ser una conducta pegada al Estado de Derecho internacional y a sus deberes conforme con el referido acuerdo. Guyana sabe bien que, aunque ella ni soñaba en nacer como Estado independiente hasta 1966, Venezuela en cambio posee los títulos históricos y jurídicos indiscutibles que demuestran que la Guyana Esequiba le pertenece desde antes y tras su formación como república libre, soberana e independiente. El único objetivo del Imperio Británico fue despojar a Venezuela de su territorio para robarla y saquearle sus recursos mediante el fraude arbitral de París, que nos comentaba nuestro invitado internacionalista Rajid Morillo en 1899, y que precisamente esa constatación de la contención venezolana de que el laudo es nulo es lo que da nacimiento al Acuerdo de Ginebra. Es parte del contexto que hemos venido estudiando. Y ahora vamos a ver qué decía Guyana, porque esta respuesta de Venezuela, bueno, a propósito también de la conmemoración de este Tratado de Ginebra, pues ellos habían expuesto a través de las redes sociales y a través de su Cancillería un comunicado con lo siguiente: Venezuela con el acuerdo buscaba impedir la independencia de Guyana, decía la otra parte. Dicen que el acuerdo no impide a Guyana desarrollar labores en el territorio Esequibo, y aquí hay un tuit de Mi Mapa, que también es una ONG que ha venido estudiando este tema, donde dicen que esto es falso, que claramente el acuerdo ha obligado a ambas partes, o obliga a ambas partes a mantener una comunicación en torno a ello, donde Venezuela podría denunciar algún desarrollo en particular si así lo ameritaba. Allí producción nos va a colocar ese tuit de Mi Mapa Venezuela, donde está parte de ese comunicado que emitía Guyana. Tu posición respecto a esto, ¿no? La respuesta de Venezuela en base a lo que decía Guyana en su comunicado. Sí, me parece que la respuesta del Estado venezolano ha sido adecuada. De hecho, bueno, el día viernes pasado se hizo un tuitazo que el tema Esequibo fue trending topic por fin en Twitter, por lo menos el Twitter que se usa en Venezuela. Y la respuesta o los argumentos de Guyana no son nada nuevos. Guyana siempre ha querido desentenderse, siempre ha querido salirse del Acuerdo de Ginebra. Porque para Guyana el Acuerdo de Ginebra pudiera decir que representa un error o representa un compromiso, una obligación hacia Venezuela y hacia Gran Bretaña de resolver este asunto. Entonces, Guyana firma ese acuerdo todavía siendo colonia, pero adquiere su independencia 3 meses después. De hecho, el Acuerdo de Ginebra en un artículo dice que cuando Guyana obtuviera su independencia, entraba a formar parte del acuerdo, entraba a formar parte plenamente, con todos los derechos, deberes, obligaciones. Entonces Guyana siempre se ha victimizado, ¿no? Guyana siempre se muestra internacionalmente como la víctima. Y Venezuela fue uno de los primeros países en reconocer a Guyana como un territorio independiente. Venezuela reconoció a Guyana como país independiente el mismo día de su independencia, el día 26 de mayo de 1966. 66. Pero Venezuela le reconoce a Guyana hasta el día de hoy el territorio que corresponde del río Esequibo. Aquí tengo este mapa. Ok, vamos a ponerlo en Aquí cámara. está el mapa venezolano. Esto que está en amarillo, en rayas, es el territorio Esequibo, o zona en reclamación, o Guayana Esequiba. Y esto que está en rojo es la República Cooperativa de Guyana. Entonces, en la frontera, según Venezuela, hasta el sol de hoy, que el sol de Venezuela nace en el Esequibo, es el río Esequibo. Este es el río Esequibo. Este es el río Esequibo y
Venezuela le reconoce como territorio 100% guyanés lo que está del río Esequibo hacia el oriente, hacia el este. Pero todo lo que está del río Esequibo hacia el oeste lo considera Venezuela parte de su territorio y que está sujeto al Acuerdo de Ginebra, Sí. que todavía sigue estando vigente, que es un acuerdo que se registró en la Organización de las Naciones Unidas, un acuerdo en el que el secretario general de las Naciones Unidas desde aquel entonces ha tenido un papel importante. Guyana ha pretendido siempre o desentenderse o tergiversar el Acuerdo de Ginebra. Y eso es lo que en cierto modo Guyana logró en el año 2018, 2016, 17, 18, hasta, bueno, prácticamente casi hasta ahorita, con la demanda, porque Venezuela tiene una demanda, la primera vez que Venezuela tiene una demanda en la Corte Internacional de Justicia, con sede en La Haya, en Holanda, en Países Bajos, y ellos manipularon el Acuerdo de Ginebra y se han victimizado también. En realidad aquí la víctima es Venezuela, porque Venezuela fue víctima de una invasión. Nosotros fuimos invadidos por los ingleses en el siglo XIX. Un territorio que nos pertenecía desde 1492, 1498. Y aquí Venezuela es realmente la víctima del todopoderoso imperio inglés, formidable imperio inglés. Y Venezuela no es solo la única víctima. O sea, aquí hay muchos países latinoamericanos y no latinoamericanos que han sido víctimas de la rapacidad, de la ambición, del racismo inglés, Sí. que ahorita en el mundo es que se están viendo o se han venido viendo los efectos de ese colonialismo, de esos abusos, de esos excesos, y que se han manifestado de distintas maneras. Como los reclamos de Argentina por las Malvinas, por ejemplo. Ese es uno de los más famosos. De los más emblemáticos. Sí, de los más famosos y los más emblemáticos. Pero hay muchos más. Sí, sí. Lamentablemente. Lo que mencioné al principio del programa. Entonces, ¿qué pasa? Guyana se ha presentado como la víctima, la verdadera víctima es Venezuela. Ellos dicen que Venezuela ha obstaculizado el desarrollo que Guyana dice que Venezuela ha obstaculizado su desarrollo, que ha impedido su independencia. Totalmente falso. Venezuela ha cooperado siempre con Guyana, incluso antes de la independencia. Se les otorgaron becas, se les dio ayuda sanitaria, bueno, muchas cosas, muchas cosas. El convenio de Petrocaribe, por ejemplo, a Guyana se le suministraba la mitad del petróleo que consumía, se le suministró durante varios años, a precios muy preferenciales. A Guyana y otros países del Caribe. Sí, a Guyana y a muchos países caribeños. Ahora muchos países caribeños, miembros del CARICOM, todos están apoyando en estos momentos a Guyana por esa reclamación. ¿Qué pasó también con ese tema? Siempre han apoyado a Guyana. A Guyana. Sí, ahí hay que decir que hay una especie de solidaridad automática porque casi todos los países caribeños tienen el mismo origen, que fueron colonias inglesas, independizadas en el siglo XX, que tienen una estructura social, política y económica similar. Entonces hay una solidaridad entre ellos de siempre, de toda la vida. Y no solo el CARICOM, también está la Commonwealth, que es la Mancomunidad Británica de Naciones, que agrupa a casi todas las antiguas colonias inglesas. Y ahí hay que mencionar a países importantes, a países poderosos como Australia, Nueva Zelanda, la India o Canadá, que apoyan a Guyana, la propia Gran Bretaña. De hecho, hay un aspecto que importante que tiene que ver con el juicio en la Corte Internacional de Justicia, y es que el año pasado se presentaron lo que se llama, en lenguaje técnico, las excepciones preliminares, es decir, se le solicita a la Corte que suspenda el juicio porque una de las partes tiene el derecho, o sea, la potestad, el derecho, la posibilidad de presentar una serie, digamos, de objeciones a cómo se ha llevado el proceso judicial hasta ahora, ¿no? Se está a la espera de la respuesta de la Corte. Venezuela lo que alegaba principalmente era que Gran Bretaña forma parte del Acuerdo de Ginebra, Gran Bretaña es firmante del Acuerdo de Ginebra y sigue siendo parte del Acuerdo de Ginebra, y que no se puede discutir este tema sin la que causó todo este inmenso problema y conflicto del Esequibo, como lo fue o lo es Gran Bretaña. Entonces, lo cual es cierto. Hace unos años yo escribí en un texto, en un libro que se llama La cuestión Esequibo, Amor y Soberanía, está en internet e impreso,
que el rol de los británicos en este asunto tenía que ser reevaluado, porque ellos siguen siendo firmantes. Tan es así que Venezuela, muchos años después de haber firmado el Acuerdo de Ginebra, todavía le seguía mandando notificaciones, comunicaciones diplomáticas oficiales, recordándole que todavía es firmante del acuerdo. Por más que en muchos Pero estas sentidos, notificaciones al igual no reciben ningún tipo de respuesta, ¿no? bueno, no sé hasta qué punto hubo respuesta de los británicos. Lo que sí es cierto es que desde el punto de vista público, por lo menos público, que la gente lo viera, se diera cuenta, ellos estaban desentendidos de la reclamación, del conflicto, de la controversia. Pero en los últimos años sí han hecho algunas manifestaciones públicas de entes oficiales del gobierno británico a favor de Guyana. E incluso hubo unas visitas de carácter militar a la capital de Guyana, que es Georgetown. Entonces, aquí hay que mencionar también que estamos metidos en un contexto geopolítico en mundial del que el Esequibo no escapa. Este conflicto no escapa de ello, porque es la segunda reclamación territorial más extensa del planeta, porque hay unos inmensos recursos naturales, porque hay unas empresas transnacionales. Y hay empresas ahí que Guyana tiene trabajando y eso también está en contra del laudo, ¿no? Sí, eso va en contra, eso va del tratado, en contra del espíritu del Acuerdo de Ginebra, porque Guyana puede otorgar concesiones, Guyana puede construir un canal de televisión, Guyana puede construir una universidad, una carretera, un puente dentro del territorio Esequibo, pero eso no le da derechos, eso no le otorga derechos de soberanía sobre el territorio. Ni eso le otorga más derechos a los que pueda alegar Venezuela. Claro, hay unos efectos en la vida real de que tú dices, bueno, Guyana es la que tiene el control de ese territorio y haga lo que haga, refuerza el control sobre ese territorio. Sí. Pero jurídicamente hablando, no tienen esa, puede decirse esa potestad, pero sobre todo no tienen la validez que en otras circunstancias le pudiera otorgar. Porque todo eso se pudiera desaparecer de la noche a la mañana desde el punto de vista jurídico cuando haya una solución final a esto, ¿no? Rajib, se nos acaba el tiempo, pero brevemente, ¿qué queda a Venezuela por hacer para poder tener una respuesta positiva en este diferendo histórico? Bueno, mira, en primer lugar, tenemos que seguirnos nutriendo, nos tenemos que seguir informando del tema. Lamentablemente hay todavía confusión y desconocimiento en muchos venezolanos. Este es un asunto que nos compete a todos, que nos atañe a todos, que nos va a afectar a todos, que nos está afectando a todos, que va a seguir en el tiempo. Es necesario la unidad nacional, de verdad, unidad nacional. La única bandera que nos tiene que unir a nosotros es la tricolor. Porque hay el referente histórico de que en la década de 1960 el Acuerdo de Ginebra se logró, no porque Betancourt y Leoni fueran unos políticos muy habilidosos, no. Se logró porque el gobierno inglés y porque la comunidad internacional entendió que era un reclamo nacional de todo un país, de todos los sectores de un país, era un reclamo legítimo, válido, en el que aquí se unificó todos los partidos políticos, todos los sectores, todos los gremios, los sindicatos, los empresarios, todos los venezolanos se unificaron en torno a este tema y hubo una gran comitiva que fue a firmar el Acuerdo de Ginebra. Entonces, es lo que necesitamos en estos momentos, la unidad nacional. Necesitamos también actuar, tenemos que aplicar todas las herramientas que nos otorga la Corte Internacional de Justicia. Tiene que tomarse una decisión de si terminamos de acudir o no, pero la decisión que se tome habrá que apoyarla. Y habrá que apoyarla unitariamente. Y también hay que hacer una serie de acciones por fuera de la Corte Internacional de Justicia, que es básicamente lo mismo que venía haciendo Guyana, hacer una campaña informativa internacional, nacional también. Nacional sobre todo, empezar por adentro y poder llevarla hacia afuera. De ejercer presencia en las zonas cercanas al Esequibo. Hay muchas cosas por hacer, tanto dentro como fuera de la Corte Internacional de Justicia. Pero esto es un asunto que nos compete a todos los venezolanos. Que nos involucra a todos los venezolanos. Gracias, Rajib. Lamentablemente el tiempo se nos acabó. Queremos agradecer tu presencia. Es un tema que vamos a seguir teniendo también presente aquí. Gracias. En Argumentos, pues también nos han llegado cartas. El Grupo Aproxima nos ha enviado
solicitud para estar en este espacio. Le escribimos también en respuesta a un correo para que ellos entren en comunicación con nosotros, y en su página web colocaban contundentes pruebas que demuestran la soberanía de Venezuela en la Guayana Esequiba. Hay muchos grupos, muchas organizaciones no gubernamentales que están trabajando esto, muchos internacionalistas, estudiosos del tema, también dentro de nuestra casa Globovisión. Nuestro compañero el embajador Julio César Pineda pues ha también trabajado contigo de cerca esta situación. La idea es crear conciencia y por supuesto que usted también haga llegar sus análisis, sus opiniones, sus criterios, sus comentarios a nuestras cuentas en redes sociales sobre estos temas de relevancia para nuestro país. Nos despedimos dejándole allí a pie de pantalla esas cuentas para que nos hagan sus comentarios. Será hasta la próxima edición de Argumentos. Chao.